presencia tan bonita. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Bueno, vamos a continuar con el servicio del día de hoy. Feliz domingo a todos aquellos que nos van a mirar más tarde a través de este video. Buenas tardes, los bendecimos también. Vamos a continuar. ¿Cuántos se acuerdan que hablamos la semana pasada? La antepasada, perdón, la otra semana no tuvimos servicio. Bueno, la semana antepasada comenzamos una serie, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La serie se llama Transformados a la imagen de Jesús. Ese es el nombre de la serie. Y el primer mensaje que dimos o que enseñé fue un corazón como Jesús. Tener un corazón como Jesús. Y entendimos y quedó bien claro, y espero que haya quedado bien claro, que Dios nos ama como somos, ¿cierto? Dios nos ama tal y como nosotros somos, pero Él nos quiere ver igual. Él nos quiere ver diferentes, Él nos quiere ver transformados. Él quiere que cada día nos podamos acercar a la transformación, a la imagen de Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús. Y lo más importante, tener un corazón como el de Jesús. ¿Quién quiere tener un corazón como el de Jesús? ¿Cierto? Entendimos que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él se mudó a vivir en nuestro corazón. Al tiempo que usted y yo lo aceptamos, Él viene y mora con nosotros. Nosotros somos la habitación de Jesús. El canto que acabamos de escuchar decía, yo quiero construir una habitación, un mejor lugar, dice, para que puedas descansar. Y eso es lo que realmente que Jesús quiere hacer con nosotros, transformarnos. Él se mudó a nuestro corazón cuando lo aceptamos, pero Él no quiere vivir en cualquier corazón, Él no quiere vivir en cualquier casa, Él quiere vivir en un palacio. Nosotros, ¿cuántos quieren vivir en una casa sucia, en una casa donde está mugrosa, una casa donde no se limpia? ¿Verdad que no? Mucho menos es Jesús. Él quiere vivir en un lugar donde es agradable habitar, en su palacio. Es por eso que Él está cincelando nuestro corazón. Él está martillando nuestro corazón. Él está puliendo nuestro corazón. Él está lijando nuestro corazón. Él está forjando nuestro corazón. Y eso es incómodo. Cuando se está haciendo una remodelación, lo miramos hace 2 semanas, es muy incómodo, ¿cierto? Ahora, es una ironía que el cristiano o el Hijo de Dios aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, pero muchas veces no le permitimos que Él haga la transformación en nosotros. Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, pero no me cambies. No me transformes, déjame igual tal y como soy. Es ilógico, ¿cierto? Pero es una realidad. Ahora, cuando llegamos a Cristo, deberíamos anhelar ser transformados a la imagen de Jesús. Ese tendría que ser que nuestro anhelo antes de recibir bendiciones. ¿Por qué? Porque la transformación trae bendiciones. Cuando uno permite a Dios que Dios lo cambie o Dios los transforme, la bendición viene incluida ahí. Y nosotros que estamos haciendo nuestro proceso de restauración sabemos que cuando le permitimos a Dios que transforme nuestro corazón, empiezan a llegar las bendiciones, ¿no? ¿Sí o no? Empiezan a ver cosas diferentes que antes no mirábamos. Por eso yo digo que la transformación es parte de la bendición de Dios. Es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que dije la semana pasada? ¿Cómo puedo tener un corazón como antepasada? ¿Cómo puedo tener un corazón como el de Jesús? ¿Se acuerdan la pregunta? Ahora, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta es que ustedes ya tienen un corazón como el de Jesús. Porque Jesús vive en ustedes y Jesús vive en mí. Al tiempo que yo y usted aceptamos a Jesús, Jesús vino a morar con nosotros. Entonces, si ya tengo a Jesús en mi corazón, va a decir usted, hermano José, ¿por qué sigo haciendo las cosas que antes hacía? ¿Por qué sigo siendo igual como antes hacía? ¿Por qué sigo siendo enojón, de mal genio? ¿Por qué sigo amargado si ya tengo a Jesús? ¿Por qué sigo resentido si ya tengo a Jesús? ¿Por qué sigo yendo de ira si ya tengo a Jesús? Porque hay desconfianza en mi corazón si ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Por qué sigo temeroso si ya tengo a Jesús en mi corazón? ¿Por qué sigo yendo de temor
Y la respuesta, ¿se acuerdan que nos la dio la mujer que puso la ilustración? Que nomás iba y usaba la luz para prender sus velas. ¿Se acuerdan? Ahora, y ese es el problema, que usamos el interruptor de la luz que nos conecta a Jesús. Lo usamos por momentos breves y no le damos la oportunidad a Jesús. Ahora, Jesús nos lanzó otra oferta, ¿se acuerdan? No nos preguntó Jesús que si nos gustaría ser como Jesús. Fue la pregunta que Dios nos hizo. ¿A cuánto les gustaría ser como Jesús? Y Dios nos dio la respuesta. Que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, lo tenemos nosotros. Es el Espíritu Santo. Tenemos el mismo poder. Entonces, sí podemos ser transformados a la imagen de Jesús. Y yo lo creo con todo mi corazón, que sí podemos ser transformados a la imagen de Jesús. La pregunta es, ¿aceptamos o queremos hacer como Jesús? Ahora vamos a introducirnos al mensaje del día de hoy. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a continuar nuestro camino que nos lleva hacia la transformación más a Jesús? ¿Cuál creen que ustedes sean? Bueno, la respuesta la vamos a mirar en Hebreos, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahí va a pasar la respuesta. Si queremos tener un corazón como el de Jesús y parecernos a Jesús, ahí está la respuesta. Cada vez que usted se pregunta, hermano José, ¿cómo yo me puedo parecer más a Jesús? Ahí está la respuesta. Fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué dice? El iniciador. Hay otra versión que dice el creador. Esta otra versión que dice el fundador. Dice, y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, si queremos parecernos más a alguien, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo. Debemos fijarnos más cómo es ese alguien. Eso sí. ¿Cierto? Ahora, la mayoría de los jóvenes hoy en día y adultos se quieren parecer a un artista. Sí. Es las cualidades. Se pintan el pelo como él, se cortan el pelo como él, lo imitan, caminan como él, se visten como él o como ella, hablan como él o como ella, ¿cierto? Es una persona que estaba mirando yo. ¿A cuánto les gustan las de las monas, las Barbies? Las muñecas. ¿O les gustaba? ¿No? Bueno, está un mono, un muñeco, que es supuestamente el novio de la Barbie, que se llama el Ken. Está una persona que se ha hecho muchísimas operaciones para parecerse a Ken. No sé si sabían eso. Sí. Se ha transformado, quiere ser igual que él. Ahora, si nosotros queremos parecernos más a Jesús, debemos fijarnos más cómo es Jesús. Mirar con los ojos de Jesús. ¿Cómo miraba Jesús con sus ojos? Llenos de misericordia, llenos de compasión. Él caminaba, ¿qué? Dando el perdón a toda persona que él se encontraba. Jesús nunca los juzgó. Jesús nunca los criticaba. Jesús nunca los avergonzaba. Jesús nunca los rechazaba. Jesús siempre caminaba con un corazón lleno de misericordia. Y todo aquel que él se le acercaba le decía, perdonado eres. Levántate, anda y no peques más. Siempre lo amó, siempre lo perdonó, siempre le dio una segunda, tercera oportunidad. Ahora, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que empezar a ver cómo era Jesús. Y vamos a ir viendo uno de los rasgos o una de las personalidades que Jesús tenía para poder identificar lo que Dios está queriendo hacer en nuestros corazones. ¿Cuántos se quieren seguir pareciendo a Jesús? Necesitamos parecernos a Jesús. Ahora, esto nos va a ayudar a identificar dónde estamos hoy en día. Y también nos va a ayudar a identificar hacia qué camino tenemos que caminar para nuestra transformación. De aquí el mensaje que le puse por título, poniendo la mirada en Jesús.
Si queremos ser transformados hoy en día, necesitamos, yo digo que es una urgencia, poner nuestra mirada en Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer para podernos parecer más a Jesús es perdonar a aquellos que nos ofenden. Ay, hermana José, tan bien que iba. Otra vez, Todo iba bien, pero ahí ya no me gustó. ¿Y por qué te digo eso? Porque en Colosenses 3, versículo 13, fíjate lo que dice. Y ahí está la clave. Dice, sean ¿qué? Tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra el otro, ¿qué dice? Peleense, golpiense, maltrátense, odiense. Dice, perdónense. Ahora, si yo quiero caminar como Jesús y ser como Jesús, necesito perdonar a aquellos que tienen algo contra mí. El texto lo perdónense, así como el Señor que los ha perdonado a ustedes, dice. Ahora, Jesús nos enseñó a perdonar a los demás. ¿Desde cuántos se saben el Padre Nuestro? Con corridito, con cancioncita, pero no lo sabemos, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, perdona a nuestros deudores, ¿cierto? Así como también nosotros los perdonamos. Y remata diciendo, porque si yo no perdono sus ofensas, ¿qué dice? El que está en los cielos no perdonará mis ofensas. Ahora, esto me enseña a mí que si yo quiero o anhelo ser perdonado por Dios, necesito perdonar a los que me ofendieron para poder ser perdonado por Dios. Y en el proceso de restauración. Sí. Y en el proceso de restauración es lo que enseñamos. Sí. Recibir el perdón de Dios para poder otorgar a otro, porque nunca vamos a poder dar algo de lo que no tenemos. Si nosotros no recibimos el perdón de Dios, no lo voy a poder dar a otra persona. Si no recibo la misericordia de Dios, no voy a poder ser misericordioso ni con mis hijos, ni con las otras personas. Si no recibo el amor de Dios, no voy a poder ser amoroso ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis compañeros, o con mis familiares. Ahora, yo necesito recibir de Dios y darlo. Somos como unos canales, recibimos de Dios y lo damos. Usted sabe que Jesús en la cruz oró diciendo de esa manera, perdónalos. Aun cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Jesús dijo, Señor, Padre, le digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya los había perdonado porque al momento Ahora Jesús, al tiempo que Jesús estaba en la cruz, Jesús soltó el perdón hacia ellos. Sí. Y todavía le clamó al Padre diciendo, Padre, que no se te vaya a olvidar, perdónalos porque yo ya los perdoné. Ellos no saben lo que están haciendo, pero perdónalos. Wow. Y si nosotros nos queremos parecer a Jesús, debemos perdonar a aquellos que nos han lastimado o a aquellos que nos han ofendido. Y si cuesta. Cuesta. ¿Por qué creen que cuesta? Y eso lo vamos a mirar al último. ¿Por qué nos cuesta, hermano José, perdonar? Y la respuesta está en el texto que acabamos de leer. En el primer texto, ahí está la respuesta. ¿Por qué nos cuesta? No se los pongan, chicas, porque lo van a descubrir. Ahí está la respuesta. ¿Por qué nos cuesta? Ahora, ¿con quiénes estamos clavados nosotros? Jesús estaba clavado en la cruz, ¿cierto? Ahora, ¿con quién estamos clavados nosotros? Vamos a ir un poquito más allá. Ahora, Jesús quiere que nosotros perdonemos mayormente a los que están clavados con nosotros mismos. Ahora, si Jesús perdonó en la cruz a sus enemigos, ¿cierto? Pero tuvo la misma actitud de perdón hacia los discípulos.
Con los 12 discípulos anduvo. ¿Cuánto tiempo caminó Jesús con los discípulos? 3 años y medio. Jesús anduvo 3 años y medio con los discípulos. Y quiero que se imaginen a Jesús viéndolos cara a cara, los 12 hombres, todos los días, todo el día, viajando con ellos. Ahora, una cosa es ver a tus amigos un día y al final del día cada quien se va para su casa. Aquí se quebró una taza y cada quien corre para su casa. Pero Jesús estaba 3 años y medio, de día y de noche, con 12 personas. Es muy diferente viajar con alguien un día, una semana, 2 semanas, un mes, comer con ellos, hablar con ellos, viajar con ellos, desayunar con ellos, cenar con ellos, dormir con ellos por casi 3 años y medio, interrumpidos, con 12 personas. ¿Cuántos se han ido a camping? Con otra familia. ¿Y cómo es? ¿Me entiendes, cierto? Es difícil. Un día chévere, 2 días suave, 3 días como que 4 como y 4 Ahora imagínense a Jesús, 3 años y medio con 12 personas. Ay, no. Mi respeto. Ahora nos tenemos que parecer a Jesús. Escuché una historia de un pastor que nos va a ayudar a entender un poquito qué es estar clavado con alguien. Cuenta este pastor que recibió un regalo, una perrita, de parte de sus papás. Dice, la perrita era tan chiquita, que le cabía en la mano al papá. Dice que le puso por nombre Liz. Dice, durante todos los días la cargaba por todos lados. Y eso me recordó mucho cuando agarramos al perro, a Charlie. La cargaba por todos lados. Incluso se dormía en su cama. No le importaba que oliera perro. Le ladraba, le aullaba. Todas las noches él no le molestaba. Hacía las necesidades en su cama, en su recámara, en su almohada, en su cama. Y no le molestaba. Estaba encantado con la perrita. Pero dice que después que hubo un acuerdo que le dijo sus padres. Y el acuerdo fue que le dijeron, bueno, tú vas a ser responsable de atender a esta perrita. La perrita es tuya. Tú eres el responsable de atenderla, de cuidarla. Y lo mismo nos dijo mi esposa a nosotros cuando trajimos a Charlie. Ustedes van a ser los responsables de este perro. Dice que a los pocos días, dice este pastor, comenzaron las dificultades, todo empezó a cambiar. La perra dice, seguía siendo mi perra, dice. Y yo seguía siendo su amigo, pero ya estaba harto de la perrita. Ya no soportaba sus ladridos, ya no quería limpiar su popó que hacía en mi recámara, ya no soportaba su ladrar, no me dejaba dormir, no me dejaba comer, le tenía que poner su comida, le tenía que poner su agua, tenía que caminar con ella, tenía que limpiar su popó, tenía que limpiar sus pelos de mi ropa. Y más de una vez decía, mis padres tuvieron que usar una frase que yo no soportaba, que odiaba. Y la frase que le decían sus papás era, cuida tu perra. Cuida tu perra. Dice este pastor, decía, la parte que más me molestaba es tu perra. Dice, me hubiera encantado que me dijeran, cuida la perra que te regalamos. Cuida la perra con la que juegas. Pero decían, cuida la perra. Tu perra. Y ese dejó de ser un regalo. Dejó de ser una simple mascota. Ahora yo estaba clavado con Liz, con la perrita. La pregunta es para nosotros, ¿con quién estamos clavados nosotros? Al estar clavado con alguien significa es estar con ellos todo el tiempo. Dice que a poco, no sé a cuántos se les hace conocido esta frase, es tu esposo.
es tu esposa, es tu hijo, es tu hija, es tu hermana, oh, es tu mamá, es tu papá, ¿sí o no? Es tu líder, es tu pastor, otra persona relacionada con nosotros. Ahora, la pregunta que sale aquí, o algunas preguntas que nos hacen, que salen aquí: ¿podré tolerar esa cara chata, peluda, con hambre todos los días o todas las tardes? Ustedes como esposas me pueden comprender, ¿cierto? O me van a seguir ladrando toda la vida. Ahora, nosotros como hijos podemos entender eso, esa frase. O nuestros hijos tal vez pueden entender esa frase. O si no, la otra: ¿aprenderán alguna vez a limpiar su propio desorden? Aprenderán. Nosotros como papás, ¿cierto? De adolescentes, entendemos bien esta frase, ¿cierto? Ahora, definitivamente, entendí, dice el pastor, que estaba clavado con Liz por el resto de mi vida. Ahora, hay 3 maneras de estar clavado con alguien. Hay 3 maneras de enfrentar, de estar clavado con alguien. La primera es huir, luchar o perdonar. Huir, luchar o perdonar. Algunos optan por huir de una relación, abandonando a sus hijos. Otros optan por luchar y que su relación se convierta en un centro de ring, o en un ring de luchas. Pero Jesús, Él adoptó, ¿por qué? Por perdonar. Jesús caminó, viajó por 3 años y medio con 12 personas. Ahora, no solo tuvo que soportar sus extravagancias, sus ideas, sus rollos. Imagínense ustedes. Váyanse de viaje por un mes con 12 personas. Yo lo he hecho. Por un mes. Oh, no, por un mes no, pero Por un mes. días. Por días. Yo me fui con una familia y solo 3 días aguantamos. Solo 3 días. Es difícil, es duro. Sí, Pero podemos mirar cómo es la compasión de Jesús. sí. Cómo es el amor de Jesús. Soportar, porque los soportó, los aguantó, los cuidó, los protegió, los guió y los amó. No por una semana. 3 años y medio. Les tuvo paciencia. Les tuvo paciencia, los enseñó, los instruyó, los preparó, Sí, les mostró el camino, les dijo todo lo que iba a suceder. Por 3 años y medio aguantar sus rollos, sus ideas, sus pelos. ¿Ustedes creen que en 3 años y medio no se pelearon los discípulos? Sí. Oh, sí. ¿O discutieron entre ellos ahí? Por supuesto que sí. Y Jesús tuvo que soportar todo eso. 2 discípulos. Imagínense lo que tuvo que soportar Jesús. 2 discípulos, Jacob y Juan, querían quemar todo un pueblo completo por desobedientes. Y eso lo pueden ver ustedes en Lucas 9. Cuando iban los discípulos, Jacob y Juan, dicen: Jesús, Señor, le dijo, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y que consuma este pueblo? Jesús dijo: no, cálmense, no vayan tan a prisa. Así no son las cosas. Otros 2, Santiago y Juan, querían los lugares más importantes, los VIP. Uno se quería sentar a la izquierda de Jesús y el otro se quería sentar a la derecha de Jesús. Otros querían saber quién sería el mayor después de la partida de Jesús. Imagínense todo lo que tuvo que soportar Jesús. Soportó a otro, un violento, Pedro. Este Pedro era ¿qué? Entrometido, era arrebatado. No le cortó la oreja a un soldado. Era atrabancado. Atrabancado. Jesús tuvo que soportar sus necesidades, pero también sus necesidades invisibles. ¿Sí está o no, Marita? ¿Dónde? ¿Sí está o no? Sí. ¿Qué dice? No, eso estaba buscando otro versículo que andaba buscando yo. Ahora, Jesús podía conocer los pensamientos más íntimos
de todos ellos, sus dudas más íntimas que ellos tenían, y por si fuera poco, también conocía sus dudas futuras que venían más adelante. Ahora imagínense ustedes o nosotros que podamos oír los pensamientos de los seres más cercanos o los que están clavados con nosotros. ¿Qué harían ustedes? Imagínense que Dios nos diera esa oportunidad de leer los pensamientos con la persona que estamos clavados o con los seres más queridos. ¿Qué tal que usted supiera lo que dirán de ustedes en el futuro? ¿Qué tal que ustedes supieran la traición que les van a cometer antes de que sucediera? ¿Qué tal si usted supiera la deslealtad que le van a hacer? ¿Cómo los trataría usted? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Me voy a incluir yo. Ahora, ¿usted cree que no fue duro para Jesús amar a Pedro sabiendo que para el día siguiente lo iba a negar 3 veces? ¿Iba a hablar mal de él? No, yo ese ni lo conozco. Hey, tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos. Ahora, ahí está otra clave. Cuando miraban a Pedro, ¿qué le dijeron a Pedro? Hey, tú eres uno de los discípulos. Sabía, su lenguaje era diferente. ¿Por qué? Porque le dijeron, tú hablas como él. Eso quiere decir que Jesús los estaba transformando a la imagen de él, porque caminaban con él, porque hablaban como él. Sí. Dijeron, espérate, tú eres uno de esos 12. No, yo a ese ni lo conozco. Y salió huyendo. Sabía, yo ese ni lo conozco. Ahora, para Tomás. Ahora, fue duro confiar en Tomás. Tomás anduvo con ellos, fue uno de los discípulos. Él anduvo caminando con ellos, sabiendo que al final del año, Tomás iba a dudar de que Jesús iba a resucitar. Y Jesús ya lo sabía. ¿Cree que fue fácil darle la confianza a Judas? Manejar la tesorería del ministerio sabiendo que Judas era un codicioso y un ladrón. Y al final Jesús sabía que Judas lo iba a vender por 30 monedas de plata. Jesús ya lo sabía. Jesús sí pudo, además Jesús pudo verlos cambiado, para por lo menos a cambiar a 3. Pero tuvieron que llegar al final de su camino. Tuvieron que llegar al final de su camino, sino que Jesús, ¿saben qué supo hacer Jesús? Jesús supo soportar de la cruz. Y eso me impactó a mí. Jesús se clavó con los discípulos antes de Jesús ir a la cruz. Porque él ya sabía. Y de eso nos está enseñando el pasaje que vamos a ver en Juan 13, versículo 1 al 5. Fíjate lo que dice. Mira, lo pones ahí. Juan 13, del 1 al 5. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía, dice, que había llegado su momento. Esa dice diferente. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice, faltaba muy poco, dice, para que empezara la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios. Y su Padre. Y su Padre. Dios su Padre. Dios su Padre. Dice, Él siempre había amado ¿a quién? A sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Lo sigue diciendo, aún antes de empezar la cena, ahí está la clave. El diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera ¿qué? A traicionar a Jesús. Dice, la mía dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento
para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante su ministerio que realizó en la tierra y ahora lo amó hasta el fin. Era la hora de cenar y él ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ahora ustedes imagínense estar sentados en una mesa con una persona que los va a traicionar, y ustedes ya saben. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Le reclamaríamos? ¿Nos levantáramos de la mesa y nos fuéramos? ¿Qué haríamos nosotros? Jesús estaba con 12 discípulos cenando. Su tiempo se estaba acercando. Jesús se los estaba anunciando y él sabía que era la hora de partir con su Padre. Y él sabía que en sus 12 discípulos había uno que lo iba a traicionar. Y él sabía que Pedro lo iba a negar, que Tomás no iba a creer en él, que iba a resucitar, que él sabía que se iba a llenar de temor. Ahora, ustedes pónganse en el papel de Jesús. Están sentados en su casa, en su mesa, comiendo con una persona que ustedes saben que lo va a traicionar el día siguiente. Nomás es así como ¿qué haríamos nosotros? Ahora, en los días de Jesús, lavar, debo seguir diciendo, fíjate, el versículo 3 dice: Jesús sabía que el Padre le había dado la autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría de Dios. Así que se levantó de la mesa. Hoy se levantó de la mesa Jesús. Hermano José, Jesús hizo lo mismo que nosotros podíamos hacer. Él se levantó de la mesa y se fue. Pero él no se fue. Él se levantó de la mesa, pero fíjate lo que hizo. Dice, se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó ¿a qué? A lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Cuántos se quieren seguir pareciendo a Jesús? Ay, como que ya, amén. Nos tenemos que parecer a Jesús. Si queremos ser transformados, esa es la parte esencial. Ahora, en los días de Jesús, lavar los pies era una tarea para los puros criados. Y era de un rango bajo. Hasta en esos días, los criados tenían rangos o clases. Pero lavarle los pies era un rango más bajo que se podía encontrar ahí. Era la tarea más baja, lavarle los pies a los visitantes. Y aquí podemos ver que Jesús tomó ese cargo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Usted puede estar seguro que Jesús conoció el futuro de esos pies que él estaba lavando. Wow. Y Jesús lavó no 12 pies, sino 24 pies. Jesús sabía que ninguno de esos 12 permanecerían junto con él en los momentos más difíciles. Jesús sabía que todos iban a huir de él, lo iban a dejar, iban a salir corriendo, lo iban a abandonar. Y podemos mirar eso, que lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní. Ahora, en la lógica de nuestra, quisiéramos encontrar alguna versión, algún texto donde dijera: Jesús le lavó los pies a los discípulos, excepto a Judas, o excepto a Pedro o a Tomás. Pero no hay ningún texto que nos diga eso. El texto dice que Jesús le lavó los pies a los 12 discípulos. Y Jesús sabía que Pedro
Pedro lo iba a negar al siguiente día. No una vez lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y Jesús sabía. Y aún así Jesús le lavó los pies. Ahora todos ellos en la mañana siguiente salieron huyendo. Se fueron y dejaron a Jesús. Yo pienso que la manera de pensar ellos era que Jesús iba a destruir todo el gobierno romano. Y Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús no lo hizo. Pero no fue así. Jesús tenía una estrategia de victoria. Y esa victoria es la que tenemos tú y yo hoy en día. Que Jesús se levantó de los muertos. Y cada vez que yo me imagino que cada vez que los discípulos agachaban su cabeza por vergüenza, se acordaban que el Maestro les había lavado los pies. Wow, traicionamos a Jesús. Traicionamos al Mesías, al Hijo de Dios. Lo negamos muchas veces, pero ese Mesías me lavó los pies. Y luego sigue diciendo en Juan 13. Se me hace que no lo apunté ahí, mija. En el 6 y 7 dice: cuando se acercó Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora, Pedrito, no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. A mí este texto me sacudió mucho. Tal vez yo no entiendo lo que esté pasando hoy en día, pero va a llegar un día donde yo lo voy a entender. Pero le dijo a Jesús: Jesús, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes, Pedro, lo que hago, pero algún día lo entenderás. Jesús le perdonó sus pecados antes de que lo hubieran cometido. Ya sabía Jesús que lo iban a traicionar. Jesús los estaba perdonando antes de que sucediera, antes de que ellos pecaran. Les ofreció misericordia antes de que ellos la buscaran. Tenemos que tener un corazón como el de Jesús. Yo sé que usted me dirá: yo no puedo hacer esto, hermano José. La herida es muy fuerte, la herida es muy profunda. Son muchas ofensas. Tan solo a mirar a esa persona me enojo, me enfurezco, me lleno de ira. ¿Sabes cuál es el problema? Y les voy a decir la clave, porque las quiero mucho. El problema es que están mirando a la persona equivocada. Estás mirando demasiado a la persona que te lastimó. Recuerda el secreto para ser más como Jesús. Hebreos 12, que dice: fijemos la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el iniciador el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, ¿por qué nos cuesta mucho perdonar? Porque estamos poniendo la mirada en la persona equivocada. Si ponemos la mirada en Jesús, va a ser más fácil que podamos perdonar. Ya voy a terminar. Ahora trate de no ver a quien nos lastimó. Mejor vea junto a él a Jesús, a quien nosotros mismos lastimamos tanto, pero Jesús nos perdonó a nosotros. Ahora Jesús lavó la parte más sucia de sus discípulos, unos pies llenos de arena, unos pies llenos de sudor. Jesús lo lavó. A Jesús no le importó. Él se los limpió porque Él estaba clavado con ellos. Ahora, si Jesús tiene un corazón perdonador, nosotros también tenemos que tener un corazón
lleno de perdón. Lo que hemos estado haciendo mal es que estamos mirando a la persona equivocada. Tal vez usted me puede decir o piensa, hermano José, pero yo no tengo la culpa. Yo fui el ofendido. Yo soy el inocente. Déjame decirle algo. En ese cuarto donde estaban los 12 discípulos, cuando estaban con Jesús, el único que tenía el derecho de que se le lavaran los pies era Jesús. Los discípulos a él. Pero Jesús era el que los estaba lavando. Jesús nos da el ejemplo de que nosotros tenemos que amar aún a aquellos que nos han traicionado. Pero tenemos que ir con la persona, pero No es necesario, eso lo hablamos en las clases que tenemos de restaurar. Hay una clase que habla mucho del perdón. Es lo que nos han enseñado. Ve y ponte a cuentas con la persona y dile. ¿Y qué pasa si la persona no acepta tu perdón? Primero nosotros mismos nos debemos de perdonar. Pero nosotros perdonamos y condenamos a la persona y no nos ama. En Mateo 9:13 dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, dice, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Gracias, Señor. Ahora, las relaciones permanecen no por castigar al culpable, sino porque el inocente es misericordioso y está aprendiendo a perdonar. Y fijemos nuestra mirada en Jesús y pidámosle perdón a Dios. Seamos ese puente. No pensemos en castigar al culpable. Mejor enfoquémonos en el que seamos misericordiosos con ellos. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde.